Segundo mandato de Perón, ilegítimo o inconstitucional. Primero, él al ser presidente dominaba el Ejecutivo. Segundo, al tener mayoría tanto en diputados y en senadores con quórum propio, dominaba también el legislativo. Al poner los jueces de la Corte, dominaba la justicia. Los tres poderes más importantes los tenía a su merced. Pero hay algo más. Los medios de comunicación, el cuarto poder. Resulta que a los medios de comunicación los tenía o controlados o limitados. Así que estaba listo para ser el amo, señor y emperador de la Argentina. Pero ¿qué era lo que se lo impedía? Artículo 77 de la Constitución anterior. El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de 6 años y no pueden ser reelegidos, sino con el intervalo de un periodo. O sea que Perón podía tener todo el poder, pero después del 52 tenía que venir otra persona y después podía venir él. Lo que quiere decir que eso Perón no lo quería. O por lo menos es lo que la historia nos dice. Pero ¿qué es lo que decía Perón? Bueno, Perón estaba en contra de la reelección, por lo menos de primera mano. Pero no nos adelantemos porque nos falta el artículo 30 de la Constitución, que es la reforma constitucional. ¿Se puede reformar? Por supuesto que se puede, parcial o totalmente. Pero se necesitan 2/3 partes del Congreso para hacerlo, o sea, diputados 2/3 y senadores 2/3. Esto nos lleva a avanzar un poco a 1947, donde el diputado Colom, del Partido Peronista, pone el proyecto de ley para reformar la Constitución Nacional, en el cual decía, en su quinto artículo, que había que reformar también para la reelección, pero que la reelección sea solamente una reelección. Y recuerden bien esto, porque cuando veamos qué es lo que decía dicho artículo ya con la Constitución terminada, van a ver que se olvidaron de ese una sola reelección, lo que nos lleva a 1948. El 1 de mayo de 1948, Perón da un pequeño discurso, nada, 4 horitas. ¿Qué son 4 horitas de discurso, verdad? Bueno, en este discurso habla del trabajador, habla de los empresarios, habla de acá, habla de allá, de la inflación, pero hizo mucho hincapié en la reforma constitucional, del artículo 30, del artículo 77, sobre todo, que era la reelección. ¿Qué pensás que dijo Perón con respecto a la reelección? Y seguramente te habrás equivocado porque Perón dijo que esto era peligroso, que era peligroso para el país, que los países que habían implementado una reelección tenían violencia y que tenían fraude. Pero entonces, ¿qué pasó en el medio que hizo que cambiara de opinión de un año al otro? ¿Qué se le cruzó en ese año? No tengo idea, pero en la apertura de sesiones de 1949, que se dio en mayo, lo que pasó es que Perón decía de que sí, había que reformar la Constitución, que sí, ahora sí la reelección. Y además decía que aquellos que estaban en contra de la reforma eran gente de mucho dinero o eran empresarios gigantescos o gente que trabajaba para esas grandes corporaciones y grandes grupos que tenían mucho dinero y que estaban en contra del pueblo. Por el otro lado, aquel que apoyara la reforma constitucional ya con la reelección era amigo del pueblo y eran patriotas. Ahora, recordando que son 2/3 partes de senadores y diputados, tendríamos que ver los números. Bueno, el Senado ganó por amplia mayoría, así que ni nos molestemos en ver los números del Senado porque ganaron con amplia mayoría, más de 2/3 partes. Diputados, sí es el problema. De los 158 escaños que había en ese momento, 5 estaban con San Pedro, por lo tanto no estaba. Así que 158 menos 3, 153. Pero había uno que estaba exiliado, que era San Martino, el cual lo habían querido matar y bueno, la cuestión que se terminó yendo y no estaba. Así que tenemos 152. De esos 152, el 2/3 partes serían 102 votos a favor. Con 102 votos ya aplica para la reforma constitucional. La cuestión es que la reforma constitucional ya se había hecho en 1948, en agosto. Ahora, faltaba que se determinen cuáles iban a ser los detalles. La votación salió, como les decía, en el Senado, amplia mayoría, no hay problema. En diputados no consiguieron 102 votos, consiguieron 96 votos a favor. Algo muy interesante también es la ley para reformar la Constitución. Y raro también. La ley 13.233. Porque como podemos ver, esa es toda la ley. ¿Se entiende? Y lo que más llama la atención de esta ley no es lo extenso, porque es muy corta, sino el artículo 11. Comuníquese, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por eso es que acá hay una aclaración que quiero hacer. Porque sí, se votó a las 3:30 de la tarde. Pero muchos sostienen de que se notificó, y no sería raro, a las 10 de la mañana del mismo día. Por eso hubo tantos ausentes, porque no pudieron llegar directamente o no llegaron a ser notificados. Ahora, si es verdad o no, la verdad es que no encontré nada con respecto a esto. Pero sí, da pie a pensar de que sea cierto,
por el artículo 11. Notifíquese, etcétera, etcétera. Ya está. En otras palabras, esta maniobra ya estaba planificada de hacer una reforma constitucional sin que esté la oposición y teniendo un as bajo la manga, que era la reforma de 1866. Y como el peronista de turno que llega a esta altura del video se olvida de lo que decía el artículo, lo voy a volver a leer. Artículo 78. El presidente y vicepresidente duran en sus cargos 6 años y pueden ser reelegidos. Se olvidaron completamente de un mandato. ¿Se entiende? Podía ser reelecto las veces que sea. Así que vamos a las reformas anteriores. En 1898 se reforma la Constitución. Arjo Garay fue el que manda el proyecto de ley. Pero puede decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Esto nos va a dar pie a entender que en el 66 no era el único momento que pasaba. En el 98 había 86 escaños, pero había 84 diputados, ¿sí? O sea, había menos diputados que escaños disponibles. En el 66 pasó algo muy similar, ya que había 33 diputados contando al presidente, que no vota, a menos que sea para desempatar. Ahora, el detalle es que la Constitución de 1860 decía de que tenían que haber 50 diputados. O sea, habían 50 escaños, pero 33 diputados. ¿Por qué? Resulta que la misma Constitución de 1860 decía de que se tenía que hacer un censo, al cual nunca se hizo, y por lo tanto quedó con lo que decía anteriormente. Por eso habían menos escaños de los que realmente tenían que haber estado. Entonces, la reforma de 1866 se aprobó con 25 votos a favor. Ahora, ¿por qué se agarran de esto el peronismo para decir que la reforma del 49 es legítima? Porque si nos ponemos fijo, decir, no, tenían que haber 50 y por lo tanto 50 escaños, 25 es la mitad, entonces se hizo a base de los presentes. No, porque, díganme dónde están los otros diputados que no aparecen por ningún lado. Porque los escaños en ese momento se ponía presente, ausente, de licencia, ¿se entiende? Solamente habían 33. Y de que la Constitución lo decía, ahí lo tienen. Cada provincia tenía la cantidad de diputados que tenía que tener para sus bancas. Otro detalle también importante es que fluctuaba la cantidad de diputados de un año a otro. Suena raro, sí, pero también hay que tener en cuenta el contexto de ese tiempo de la Argentina. En guerra con Paraguay. Provincias que habían sido estado de sitio. Para darles un ejemplo y que no me digan, no, pues está chamullando, porque siempre aparece alguno. Bueno, fecha. 11 de septiembre de 1862. Estado de sitio a la provincia de Corrientes. ¿Se entiende? Entonces los diputados que tenían de Corrientes no estaban. Estaban con licencia. Inclusive ahí van a poder ver la cantidad de diputados que son. Cuéntenlos. No hay problema. Y va a fluctuar entre sesión y sesión. Pero al momento de la reforma constitucional de 1866, habían 33. Varios estaban nombrados, pero no habían asumido todavía. Lo que quiere decir que no estaban perteneciendo a las bancas y por lo tanto no se hizo a base de 2/3 partes de los presentes. Se hizo a base de las 2/3 partes de los escaños ocupados. Y antes de terminar, un textual que me gustó de uno de los discursos de Perón, porque a mí me da pie a hacer otro video, si a ustedes les gusta, con respecto a inflación. Las campañas de agitación política interna han pretendido convencer al pueblo que la inflación, en vez de ser un fenómeno exterior que repercute en nuestra economía, era consecuencia de una mala política interna. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si querés ser miembro, como Jorpen o Mauro, a los cuales se les agradece muchísimo, te dejo ahí la pestaña unirse. A los miembros del canal, avisarles que van a tener acceso anticipado a los videos. Bueno, este puntualmente no, porque no dormí, así que se me hizo tarde. Puntualmente este no, pero en los demás sí. Y además, también voy a empezar a organizarme para ya empezar esta semana con los videos exclusivos, a lo cual va a ser para todos los niveles.